Bueno, pues quiero compartir un mensaje que personalmente a mí me está salvando la vida. Y luego entenderéis por qué digo esto. Es un mensaje que compartí hace años en mi iglesia y es un texto que muchas veces tengo que recordar, que traer a la memoria, que meditar. Este texto me acompaña mucho, sobre todo cuando la noche se hace noche. ¿Habéis pasado esa noche donde no puedes conciliar el sueño, donde la mente es un volcán de pensamientos y das vueltas y te levantas y haces mil cosas y ya piensas que son las 6 de la mañana, pero solo han pasado 4 minutos en el reloj? ¿Has experimentado eso? Pues este mensaje me ha salvado en esas noches. Este mensaje para mí ha sido como cuando el náufrago encuentra una tabla en medio del mar y se aferra a esa tabla. Y yo espero y deseo que estas verdades, por supuesto, no voy a decir nada nuevo, pero creo que es que no necesitamos nada nuevo, necesitamos recordar aquello que ya sabemos, aquello que el Señor nos ha revelado. ¿Y qué os parece si tenemos un momento de oración y podríamos orar con la persona que tengas ahí a tu lado, o si quieres girarte y orar? Vamos a orar un momento ahí juntos. Pídele al Señor ahí una oración cortita. Señor, habla al corazón de mi hermano. Visítanos como iglesia. Tú sabes la situación en la que nos encontramos como congregación, a nivel personal, como familia. Si hay alguien aquí que lo esté pasando mal, que pueda coger aire, que pueda experimentar de nuevo tu gozo, que pueda tener esperanza en su corazón, que pueda saber que tú estás a nuestro lado en todo momento, en todas circunstancias. Vamos a orar un momento juntos ahí, en pareja, en grupito, y comenzamos, si os parece. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Habla, Señor, utilízanos, Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos, por regalarnos la oportunidad de poder estar aquí este fin de semana. Señor, hay un mundo que está sufriendo de una manera terrible, gente que no tiene absolutamente nada y tú nos regalas estar aquí en un lugar tan bonito, disfrutando de la comida, descansando, con amistades, Señor, con conversaciones profundas, Señor.
Señor, somos privilegiados. Señor, gracias por tantas bendiciones que tú nos das, Señor. Cosas que pueden parecer que son insignificantes, pero son muy valiosas, Señor. Cualquier persona que está sufriendo ahora mismo en algún lugar del mundo daría lo que no tiene por estar aquí, Señor, por tener la comodidad, tener las bendiciones que nosotros tenemos. Gracias, Señor, de verdad, gracias por cuidarnos, por bendecirnos, por tantas cosas que tú nos das. Tú eres muy bueno, Señor. Gracias por salir del jardín a buscarnos, Señor. Gracias, Señor, por estar siempre a nuestro lado, porque reconocemos que nosotros no siempre estamos a tu lado, pero tú sí, Señor. Tú has hecho un pacto contigo mismo, Señor. Y en medio de cualquier situación de nuestra vida, aunque no te veamos, aunque no te sintamos, incluso aunque dudemos de tu existencia, Señor, eso no cambia absolutamente nada. Tú vas a seguir a nuestro lado. Gracias, Señor, por estas verdades. Y te ruego, Señor, que mientras predico, Señor, mi corazón se crea lo que dicen mis labios, que me ayudes también en medio de mi tempestad. Y que si hay alguien aquí, Señor, que está atravesando un momento difícil, que tu palabra sea como esa tabla para el náufrago y podamos aferrarnos a tu palabra, tus promesas, lo que tú has dicho, Señor. Visítanos, Dios mío, yo te ruego que hagas milagros profundos en el corazón de mis hermanos, de esta iglesia tan bonita, Señor. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el diario de nuestro corazón guardamos los recuerdos y los momentos más especiales y más difíciles que hemos atravesado a lo largo de nuestra vida. Si tú y yo tuviéramos que sentarnos y pasar una tarde resumiéndonos nuestra vida, probablemente tú me vas a contar las cosas más importantes de tu vida y las vas a tener muy claras, las vas a tener muy presentes. Quizás no te acuerdas lo que comiste hace 2 días, quizás no te acuerdas de otras muchas cosas, pero en el diario de nuestro corazón llenamos las páginas con los momentos más importantes. Los buenos, los malos, aquellos que han sido difíciles, aquellos momentos que han sido muy especiales. Y de la misma manera, los discípulos de Jesús, en el diario de su corazón tendrían infinidad de momentos que vivieron con Jesús, ¿verdad? Pero yo estoy convencido que si pudiéramos tomarnos un café con algunos de los discípulos y le preguntáramos, cuéntanos algún momento, de todos los momentos que tuviste con Jesús, cuéntanos algún momento que tengas muy presente, que te haya marcado muchísimo. Yo estoy convencido que la gran mayoría de los discípulos nos contarían el acontecimiento que vamos a estudiar a continuación. Te invito a que vengas conmigo a Marcos capítulo 4. Vamos a hacer lectura del versículo del 35 al 41. He titulado este mensaje, A su lado en la tempestad. A su lado en la tempestad. Los discípulos podrían contarte de cómo vieron los panes y los peces, de cómo vieron resucitar a Lázaro, de cómo vieron a endemoniados ser libres, pero seguro que hay algo que se quedó muy, muy grabado en el diario de su corazón. Seguro que Pedro le contó esto a sus nietos. Seguro que muchos de los discípulos se sentaron alrededor de la hoguera y le contaron a muchas personas lo que sucedió aquella noche. A su lado en la tempestad. ¿Qué os parece si leemos este texto? Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El texto comienza diciendo aquel día. La pregunta que tenemos que hacerle al texto es, ¿qué pasó durante el día? Y si
miramos un poquito hacia atrás, pues vemos que el contexto de esta escena es que Jesús desde muy temprano ha estado enseñando, realizando milagros, escuchando con atención a las personas. Él ya estaba empezando su ministerio público y, como dijimos ayer, su día estaba lleno de muchos quehaceres. Pero Jesús muy temprano, también lo dice la Biblia, muy temprano se levantaba para darle sus primeros minutos al Padre. Él buscaba al Señor, al Padre, él se sentaba a escuchar la voz del Padre, a derramar su corazón, y luego comenzaba con los muchos quehaceres que tenía el ministerio. Pero probablemente a esta altura del día, cuando nos dice que ya llegó la noche, Jesús, que es 100% Dios, pero también es 100% hombre, Jesús está reventado. Jesús está agotado. Probablemente Jesús se quedó dormido igual que yo ayer a los 2 minutos y 30 segundos. Después de descubrir los talentos ocultos que teníais, llegué a la cama y a los 2 minutos y medio cerré mis ojos. Jesús estaba completamente agotado. Después de una jornada muy intensa, el maestro le dijo a sus discípulos que se subieran a una barca y que pasaran al otro lado. Aquí hay varios propósitos. Cuando el Señor les dijo que pasaran al otro lado, si conoces el texto, es porque el Señor también sabe que al otro lado hay un hombre que está tremendamente atormentado, prisionero del diablo. ¿Os acordáis? El endemoniado gadareno. Y el Señor salió del jardín para buscar a ese hombre. Así que cuando el Señor le dijo, pasemos al otro lado, es porque Él tiene un propósito. Qué interesante. Jesús, todo lo que hace tiene un propósito. Él cuando se mueve con un propósito. Él cuando va a un sitio, va con un propósito. Qué interesante. Tendríamos que ser de la misma manera. Y Él cuando pasa al otro lado es porque va a buscar a un hombre que está atormentado, pero no solamente va a tratar con ese hombre al otro lado, sino que en la travesía, en el trayecto, en el viaje, va a trabajar, va a enseñarle algo que nunca iban a olvidar sus discípulos. Él quería aquella noche enseñarle a sus discípulos una lección que jamás olvidaría, algo que iban a escribir en las páginas del diario de su corazón. Y aquello que parecía que iba a ser un plácido viaje por el mar de Galilea bajo la luz de la luna, de repente estuvo a punto de convertirse en un terrible naufragio. Cuando ellos se subieron en la barca y aquellos que eran pescadores miraron el viento, miraron las nubes, dijeron, vaya noche espectacular vamos a tener. Yo me he traído un bocadillo de mortadela y yo me he traído un trozo de tortilla y vamos a disfrutar. ¿Te has traído la caña? Sí, pues probablemente podamos tener una oportunidad de pescar juntos y pasar una noche súper agradable. Pero mira lo que sucede de repente en el versículo 37. Si tienes ahí tu Biblia abierta, dice, se levantó una gran tempestad de viento a tal punto que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se estaba anegando. ¿Y él estaba dónde? ¿Dónde? En la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Una pequeña información sobre este lugar, el mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago de agua dulce relativamente pequeño, aproximadamente dicen que mide unos 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. Un lago de agua dulce, 21 kilómetros de largo, 13 kilómetros de ancho, y normalmente se puede atravesar en poco tiempo. Aunque a veces parece ser que allí se producen tormentas repentinas por el clima y sobre todo por la zona donde se encuentra este lago. He estado investigando y dicen que este lago tiene una peculiaridad que puede ser el lago más bajo del mundo. Se encuentra a unos 214 metros bajo el nivel del mar. Así que por este motivo, cuando las corrientes chocan con el aire de la superficie, de repente se generan grandes tempestades. Ahora, eso te puede sorprender a ti y a mí. Si vamos a hacer un viaje a Israel y vamos para allá y de repente vemos que el lago cambia en pocos minutos, pues a ti y a mí nos puede sorprender, nos puede inquietar y podemos ponernos nerviosos y empezar a sudar, como cuando yo ayer estaba esperando que Johnny saltara bien, ¿no? Entonces empiezas a sudar porque dices, ¿esto qué está pasando? Pero los que están en la barca conocen el lago. La gran mayoría de los que están en la barca conocen el lago como la palma de su mano. Han pasado allí la infancia. Han cruzado 1000 veces ese lago, subido en una barca con su padre, con sus tíos, con su abuelo. Muchos de ellos eran pescadores profesionales. Ellos tenían el control de ese lago.
Ellos estaban acostumbrados, ellos sabían que puede ser que la noche se presenta bien, pero que de repente, por la peculiaridad de este lago, de repente los vientos empiezan a generar ahí una corriente y ahora se levantan olas, pero tranquilo, ya he pasado 1.000.000 de veces por aquí. Lo que pasa es que el texto nos dice que la tormenta que se levantó aquella noche fue una gran tormenta, una gran tempestad. En el original esta palabra gran, grande, es mega. Si quieres anotarlo ahí, la palabra es mega, que significa algo que es enorme, algo que es abundante, algo que es grandísimo. Pienso que quizás ellos nunca vieron una tempestad como la que vivieron aquella noche. Y permíteme que desde ya pueda aplicar esta parte del mensaje a nuestras vidas. Porque en ocasiones se van a presentar situaciones que vamos a sentir que no hacemos pie. Se van a presentar situaciones que tú vas a pensar que te ahogas. Vamos a pensar lo mismo que los discípulos, que literalmente nos morimos. A veces se levantarán mega tempestades que van a producir en nosotros preocupación, temor. Vas a empezar a sudar, te va a faltar el aire. Tú dices, ¿pero qué me está pasando? Ansiedad, tristeza, depresión. ¿Puede un cristiano pasar por todo esto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cuando te viene una mega tempestad, empiezas a experimentar preocupación, temor, ansiedad. Cuando tú tienes una mega tempestad, no duermes. Y dices, pero ¿cómo no puedo dormir si he dicho 7 veces en paz me acostaré y así mismo dormiré? No duermes. Te cuesta conciliar el sueño. Hay una mega tempestad. Hay algo que te está inquietando, que te está robando el alma, que estás ahí en la cama y tú dices, ¿por qué no puedo respirar bien? Hace 2 días estaba bien y ahora me veo aquí a las 4 de la mañana y me falta el aire. En ocasiones, las tempestades que más zarandean nuestras vidas se levantan de repente. Por ejemplo, un accidente. Alguien que tú amas experimenta un accidente. Ya estás experimentando esa mega tempestad. Una enfermedad. Vas al médico, estás esperando los resultados, pero en el momento que te sientas, simplemente mirarle a los ojos al médico, tú dices, algo no va bien. Algo no va bien. Y el médico, pues, como puede, te dice que tienes cáncer, que tu hijo no está bien, que hay que intervenir lo antes posible. Todo tu mundo se puede venir patas arriba por una infidelidad. Tú dices, pero si todo estaba bien, si yo no me esperaba eso, ¿por qué mi matrimonio se ha roto? Yo pensaba que iba a envejecer con esta persona, ¿por qué ahora estoy solo? Yo me he esforzado, he tratado de hacer las cosas bien y no me esperaba el acontecimiento que tengo. No me esperaba que esta persona iba a hacer eso. Un conflicto, algo que de repente sucede, un pecado que se hace visible, algo que sucede dentro de la iglesia y la iglesia está bien y de repente se genera un mal ambiente, tensión. Quizás una tempestad que nos afecta a muchos de los que estamos aquí. Es cuando sucede algo en la vida de nuestros hijos. Ahí estás tú sosteniendo a tu bebé, ¿no? Pero si le llegara a suceder algo, de repente entra una mega tempestad en tu corazón. ¿Qué se siente cuando un hijo te mira a los ojos y te dice, papá, ya no quiero saber nada ni de Dios ni de la iglesia? Te he respetado, pero ya tengo 20 años y ahora yo te pido que tú me respetes a mí. Y esto no es para mí. ¿Qué se siente? ¿Qué siente un padre al ver a sus hijos correr hacia el precipicio del infierno? He puesto aquí esta frase que dice que Dios permitirá tempestades que no controlamos para que clamemos a Él. Porque en mi vida, no sé si en la tuya también, pero me he dado cuenta que muchas veces cuando tengo el control de las cosas, mi oración es de cartón.
Pero de repente cuando me veo en medio de una tempestad, necesito desesperadamente estar a su lado. Cuando viene algo que no controlo, cuando viene algo que... Yo soy una persona que trato siempre de solucionar los problemas a través de mis capacidades, de contactos, de hacer cosas. Pero hay veces que Dios te mete en un terreno y te dice, venga, inténtalo. Llama. Venga, inténtalo. Y cuando Dios te mete ahí, te lleva a su lado. Y mira esta palabra, tempestades que no controlamos. Esta es la palabra clave. Porque mirad, los seres humanos llevamos muy mal no tener el control. Nosotros llevamos muy mal no tener el control de tu matrimonio, no tener el control de los afectos de tu hijo, no tener el control de la decisión que tu jefe te va a dar el próximo lunes, no tener el control de los resultados del médico, no tener el control de poder cuidar lo que está pasando en la iglesia. No tengo el control, no puedo hacerlo. Y hermano, nosotros llevamos muy mal no tener el control. Escucha esto, porque no hemos sido creados para tener el control. Te lo repito, tú y yo llevamos muy mal no tener el control porque no hemos sido diseñados para tener el control. Y se nos olvida esta verdad. Yo no he sido diseñado para tener el control de mi vida. Eso le corresponde a otro y quizás tenemos que empezar a pensar que si realmente Jesús es el Señor, entonces eso significa de que Él tiene el control de absolutamente todo. Porque ¿qué es este concepto de el señorío de Cristo? Sino decirle al Señor, te rindo el control de mi vida. Te rindo el control de mi economía, de mi tiempo, de mi matrimonio, de mis planes, de mis decisiones. Tú llevas el control. Por eso hay mucha gente que no tiene a Jesús como el Señor de su vida. Y quizás incluso muchos creyentes podemos creer de que el Señor es el Señor de nuestra vida, pero luego en la práctica nos damos cuenta que esto no es así, esto no es así. Señor, yo quiero tener el control de mi vida. Y yo quiero que tú me des un novio y yo quiero organizar mi vida y yo necesito ya casarme, Señor. Tú me tienes que ayudar a mí porque yo tengo mi plan, yo tengo mi proyecto y tú tienes que intervenir porque yo quiero controlar lo que tengo en mi mente, lo que tengo en mi corazón. Hermano y hermana, amigo y amiga, el control le corresponde a Dios y necesitamos entender eso ya. En unas horas, mi mujer se sentará a mi lado en el coche. Los hijos se sentarán atrás y pondremos rumbo hacia Cádiz. Y el volante me corresponde llevarlo a mí. ¿Tú te imaginas que mi hijo me dice, papá, déjame sacarlo de aquí, hasta ahí, hasta Zagrilla Baja? No, hijo. Pero papá, que yo ya tengo... Que no, es que no te corresponde. Es que no te corresponde. Es que esto me corresponde a mí, esta es mi función, esta es mi responsabilidad. Tú tienes que estar ahí, tú no puedes estar aquí, tú no puedes llevar el control, tú no puedes llevar el volante. Espero que estéis entendiendo este ejemplo. Hermano y hermana, nosotros no podemos llevar el volante. Y lo que nos sucede es que diariamente, como llevamos el volante y controlamos un montón de pequeñas cositas, creemos que controlamos y que somos autosuficientes. Pero de repente el Señor te mete en una tempestad y te dice, ¿me dejas el volante o no? Te saco el coche de aquí. Y en ocasiones Dios permite que se levanten tempestades para que le entreguemos el control. ¿Me quieres entregar el control por las buenas o por las malas? Entrégame el control de tu vida. Hermanos, cuando se levantan estas tempestades, detrás hay cosas tan valiosas. El Señor quiere que dependamos de Él. ¿Y cómo se depende de Él si no te lleva a una situación donde necesitas depender de Él? Él te mete ahí para que dependas de Él, para que entendamos que no somos fuertes, que no somos autosuficientes. El mensaje humanista que nos está vendiendo esta sociedad en las canciones, en los videoclips, todo el mundo, tú puedes, cumple tus sueños. Eso es antibíblico, ese es el mensaje más satánico que hay en nuestra sociedad. Hermanos, las tempestades pueden llevarte a conocer a Dios de una manera muy especial. Nadie quiere una tempestad en su vida. En el momento que estamos en la tempestad, le pedimos a Dios, Señor, quítame esto, ya, sácame de aquí. Pero ¿sabes qué? El tiempo que Él te quiera tener ahí te está regalando algo muy especial. Puedes conocer a Dios como nunca antes.
Porque muchas tempestades te van a llevar a su lado. A su lado. De hecho, es interesante, hay muchos testimonios, muchas personas que han conocido al Señor a través de una tempestad. Pues gloria a Dios. Si una tempestad me ha llevado a su lado, pues gloria a Dios. Si un problema me hizo clamar a Dios, pues bendito sea ese problema que me llevó a su lado. Mira, y ellos cuando están ahí hacen una pregunta, dice, maestro, ¿pero qué te pasa? ¿No tienes cuidado que perecemos? En otra versión dice, maestro, ¿no te importa? ¿Cuántas veces nos sentimos como los discípulos? Estamos en medio de un problema que no podemos resolver por medio de nuestras capacidades y encima parece que Jesús no está disponible. Señor, que yo no te estoy pidiendo 2 semanas de vacaciones en Torremolinos. Señor, que yo no te estoy pidiendo un plasma. Señor, yo no te estoy pidiendo para poner el suelo de parqué. Señor, yo lo que te estoy pidiendo es algo de vida o muerte. Te estoy pidiendo algo de verdad. Señor, yo no vengo aquí con tonterías. Yo te estoy clamando por la vida de mi hija. ¿No te importa la vida de mi hija? Señor, ¿no te importa mi matrimonio? Señor, ¿no te importa? Tú estás viendo lo que yo estoy viendo en la iglesia. ¿No te importa ver a tu iglesia así? Señor, ¿no te importa verme sin trabajo? Señor, ¿acaso a ti no te importa que estoy comiendo la comida del banco de alimentos? Señor, ¿no te importa que abro la nevera y mis hijos no pueden elegir? Señor, ¿no te importa mi enfermedad? Aquí me ves con dolor y dolor y dolor. Señor, ¿no te importa cómo se encuentra mi matrimonio? Señor, ¿no te importan mis peticiones? No sé si estas preguntas han venido alguna vez a tu mente. A la mía muchas. Y este texto nos recuerda que el Señor Jesús es el Rey sobre todas las tempestades. Este pasaje nos recuerda que Él es el Señor. Él es el Rey de todas nuestras tempestades. Mira lo que dice el versículo 39. Yo sé que lo has leído y que conoces esta historia, pero necesitamos tanto asombrarnos ante la Biblia. Y levantándose, bostezó, eso lo digo yo, reprendió al viento. ¿Cómo se reprende al viento? Y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús se levanta, mira al viento y al mar y le da una orden y al instante se callan. Yo recuerdo, ya David está en otro punto, aunque sigue haciendo lo mismo, pero de más pequeñito, mi hijo en el pasillo del piso donde vivimos, que el pasillo es súper pequeño, pero él se cree que es el nuevo Bernabéu, ¿no? Entonces él monta allí unos partidos, y es un pasillo pero pequeñito, y él empieza ahí y él mismo se hace de narrador, ¿no? No sé si por el FIFA y hace como si fuese Manolo Lama. Empieza el partido. Real Madrid está y yo ahí, entonces recuerdo una vez que Ángela se tuvo que ir una tarde y Andrea estaba por ahí jugando las muñecas, ¿vale? Y él empezó el partido. No sé si era la final de la Champions, pero yo estaba ahí en una habitación y recuerdo que era un sábado y creo que tenía que terminar algo. Estaba ahí repasando, terminando la predicación. Pero algo estaba haciendo muy importante y estaba tratando ahí de estar concentrado y a 1,5 metros detrás de la pared, la toca, la lleva. ¡Falta! ¡Falta! ¡Ha sido falta! Está el árbitro mirando en el VAR, sí, amarilla. Y entonces, esto de la encarnación de Cristo. Y la toca, ha sido, ¡uy, por poco! Entonces yo salgo. Le digo, hijo, sí, papá, ¿cómo vais? 2-1. Vale, escúchame, hijo. Mira, es que mamá ha salido, yo tengo que estar aquí toda la tarde, no puedo estar en la iglesia, tengo que estar aquí. Y estoy terminando algo muy importante, hijo. ¿Tú puedes jugar flojito? ¿Jugar? Por cierto, no sé con quién estás jugando, pero juega ahí con tus amigos, pero en silencio, ¿vale? Sí, papá. Entonces me meto y ahora, claro, cuando estás ahí escribiendo y eso, tienes que empezar desde el principio, te tienes que meter de nuevo, pero ha sido fuera de juego, ha sido fuera de juego. Era gol, pero ha sido fuera, sí, fuera de juego. Y entonces tengo que salir otra vez. Digo, hijo, escúchame, hijo, estoy ahí trabajando algo muy importante, no me importa el fuera de juego, hijo. Hijo, ¿quiere parar ya? Sí, papá, es que se me olvida aquí y estoy aquí. Vale, la última vez, ¿vale, David? La última vez, ¿vale, David? Sí, papá, ¿tú crees que es la última vez? Entonces me meto y sigo avanzando y otra vez, y gol de Mbappé. Entonces lo veo así en el pasillo. Y entonces cuando ya salgo ya no hablo con él, ya hago así, atravieso el pasillo, me voy a la cocina y cojo una cuchara de madera.
Y le digo, como meta otra vez gol Mbappé, como tú grites otra... David, que te doy en el culo, ¿eh? Como dijo el hermano, te doy en el culo. Y entonces él ya aprende que tiene que jugar calladito, calladito. Hermano, qué patético, ¿no? La que tengo que liar yo para que mi hijo se calle. Pero el Señor se levanta y le da órdenes al viento y al mar y no tiene que repetir y no tiene que enseñar una cuchara de madera. Le dice al viento, cesa, enmudece y al instante eso sucede. Porque el que está en la barca es el que controla, el que gobierna. Él es el que ha levantado la tempestad. Y Él la levanta y Él hace que desaparezca. Él es el dueño absoluto de todo el universo. Él controla cada copo de nieve. Él hace que el viento le obedezca tan solo, escucha, con el poder de su palabra. El poder de su palabra, porque absolutamente todas las cosas están sujetas a la palabra de Dios. Así comienza la Biblia. Y dijo Dios, sea la luz. Hermanos, el poder de su palabra. Lázaro, sal fuera. Zaqueo, desciende porque hoy voy a cenar contigo. Saulo, porque el poder de su palabra. Todas las cosas están sujetas al poder de su palabra. Mira, hubo un hombre que creyó esto que yo acabo de decir con mis torpes palabras. Hubo un hombre que lo creyó, pero de todo corazón, un centurión romano. Ese lo creyó de verdad, de verdad, de verdad. No solo lo apuntó en el folio y dijo, sí, yo sé que todo está sujeto. No, él lo creyó, que es lo que nos pasa muchas veces. Necesitamos pasar la teoría de la mente al corazón. Él se lo creyó. Y entonces cuando se lo creyó de verdad, porque cuando te lo crees de verdad y te lo crees de verdad, entonces puedes vivir conforme a lo que crees. Y buscó al Señor y le dijo, oh, tengo un sirviente, está gravemente enfermo, pero yo soy un hombre de autoridad. Él entendía ese principio. Yo soy un hombre de autoridad. Yo le digo a 200 personas que vengan aquí, que se pongan de rodillas y por mi palabra que tenga autoridad sobre este grupo de soldados, ellos lo hacen. Pero yo sé que tú eres el Señor y tu palabra también tiene poder. Así que yo te pido que no vengas a mi casa, como le dijo Jairo. ¿Te vienes a mi casa? Le dijo Jairo, porque tengo a mi hija. Este hombre ni siquiera lo invitó a su casa. Este hombre le dijo, desde aquí, no tienes que subir al 3B. No tienes que subir a mi casa. Desde aquí, di la palabra y mi siervo será sano. Y entonces la fe de ese hombre le sacó 2 letritas a los labios de Jesús y dijo, oh, O-H, oh, grande es tu fe. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos vivir para sacarle el oh al Señor, que nos lo creamos de verdad. No solo que tengamos el libro de los atributos, sino que nos lo creamos de verdad. Porque cuando Dios ve a alguien que se lo cree de verdad, el Señor dice, oh, aquí he encontrado a una mujer que me cree. Oh, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No lo has visto? En medio de las tempestades tenemos que confiar en el poder de su palabra. Mira, quiero hacer un resumen muy interesante de Marcos capítulo 4 y Marcos capítulo 5. Mira qué interesante cómo aquí el autor lo mete todo, lo mete ahí en una cápsula y nos muestra algo impresionante. En Marcos capítulo 4, el versículo que acabamos de leer, el texto que estamos estudiando, nos muestra que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Hermano, no hay un tsunami en el planeta Tierra que avance sin el consentimiento de Dios. No lo hay. No hay un tornado, no hay un huracán, no hay un volcán que desprenda lava sin el consentimiento de aquel que está en su trono. Esto produce un descanso a nuestro corazón impresionante. ¿Amén o no? Señor, esto que están viendo mis ojos, tú estás por encima de la naturaleza. Pero además, Jesús tiene poder sobre los demonios. El pasaje que viene a continuación, versículo del 21 al 34. Él le da órdenes al diablo. Él le da órdenes. No existe ese concepto del maniqueísmo, esa lucha entre Dios y Satanás. Dios es el uno, Satanás es el dos. No, Dios es el único. El diablo, como dijo Lutero, es el diablo de Dios. Él incluso opera y obra para que se cumplan los propósitos divinos del Señor. Él tiene el poder. ¿Cuántas iglesias, cuántos creyentes no tienen estas cosas claras y están constantemente luchando con el diablo y el diablo no ha querido que yo encuentre un aparcamiento?
Ahí están, viven con una tensión con el diablo. Dios, el Dios que nos muestra las Escrituras, es el Dios que gobierna cada espíritu maligno, cada oposición que el diablo tenga sobre nuestras vidas. Hermanos, el Señor Jesús tiene poder sobre todas las enfermedades. Ahí lo puedes mirar luego en casa. Y Él tiene el poder sobre la muerte. Solo meditar en esto esta semana ya debería de empezar a tranquilizar nuestro corazón, ayudarme a respirar, ayudarme a conciliar el sueño. Lo interesante es que en esta historia no solo aparece una tormenta, hay una tormenta visible, pero hay otra tormenta invisible. Y la otra tormenta invisible es la que se produjo en el corazón. La tormenta visible es la física que se levantó allí, pero hay una tormenta invisible. Y como el Señor, como dijimos el otro día, conoce el corazón, Él sabe que en el corazón de los creyentes se ha levantado otra mega tempestad. Versículo 40, Marcos 4, versículo 40 dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? De repente los discípulos empezaron a clamar desesperados. Y he puesto aquí a continuación que Dios permite las tempestades para revelarnos lo que hay en nuestro corazón. En la orilla los discípulos parecía que tenían mucha fe. Sus cuadernos estaban a tope porque estaban cogiendo apuntes de cada enseñanza y cada parábola del maestro. Pero de repente el Señor los mete en la barca y el Señor les va a demostrar a ellos lo que hay en sus corazones, como cuando la Biblia nos dice que Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. ¿Qué pasa? Que Dios no sabía. A ver, te voy a probar y a ver cómo. No, Dios te prueba y ya sabe cómo vas a salir de la prueba. Dios probó a Abraham para que Abraham supiera el resultado del examen. ¿Me entendéis? Dios te pone la prueba ahí y no le va a sorprender tu respuesta porque Él ya lo sabe. Ahora, nosotros necesitamos saber el nivel de nuestra fe. A veces podemos creer que tenemos mucha fe y viene la prueba y dice: uy, pues no tengo tanta fe como yo pensaba. Uy, yo creía que iba a sacar un 9 y he sacado un 5 y por los pelos. Hermano, Dios permite las tempestades para revelar lo profundo del corazón que nadie lo ve, solo el Señor. Necesitamos que el Señor nos revele cosas profundas. El Señor te va a revelar ídolos. Te va a revelar si tienes el control o si no lo tienes. ¿Cómo? A través de tempestades. Te va a revelar muchas cosas. En ese tiempo es un tiempo para aprender, para estar en silencio y descubrir cosas del corazón que no veías, Señor, lo estoy pasando mal, pero aquí tú me estás enseñando, me estás revelando tantas cosas que no me saques de aquí todavía. Hermanos, el temor es una respuesta que manifiesta que algo está sucediendo en nuestro interior. Es algo externo que demuestra que algo interno está sucediendo. No está mal tener temor a algo. Lo que está mal es ser dominado por ese temor. Tú puedes tener temor y decir: tengo temor a los perros, ¿vale? Pero ahora si ya ese temor te domina, pues entonces no quieres salir a la calle porque entonces me va a pasar algo y entonces soy dominado por un temor. Ahora, ¿alguien se acuerda en qué momento del día sucedió esto? ¿En qué momento? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche? Por la noche. ¿Y qué os he dicho que estuvieron haciendo durante todo el día? Dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche. La pregunta es, ¿qué pasó durante todo el día? Pues mirad, durante todo el día ellos habían estado viendo con sus ojos el poder de Jesús manifestado y estudiando teología a los pies del mayor teólogo que ha pasado por el planeta Tierra, el Hijo de Dios. Ahí estaban ellos, escuchando teología y viendo la manifestación del poder delante de sus ojitos. Jesús en ese día realizó milagros, enseñó. Los discípulos conocían muy bien la teoría, pero ahora el Señor les dice: ahora os toca la práctica. Creo, si no recuerdo mal, que esta es la primera prueba que los discípulos tuvieron que enfrentar. Esta es la primera prueba que los discípulos tuvieron que enfrentar en sus propias vidas. Ellos hasta aquí, he estado investigando, hasta aquí ellos han visto con sus ojos al endemoniado de la sinagoga ser libre. Ellos han visto con sus ojos al paralítico del techo, lo vieron con sus ojos antes de ese momento. Ellos vieron la sanidad de la suegra de Pedro, ellos vieron la restauración del leproso. Los discípulos habían visto muchas señales, muchos prodigios, pero ahora les tocaba a ellos estar en la barca bajo la tempestad. La clase teórica en el valle terminó,
ahora empieza el examen en el lago. Me gusta el deporte, trato a veces de salir a correr, juego a fútbol, juego a pádel, a ping-pong, hemos jugado mucho tiempo ahí en el seminario, pero nunca he jugado a tenis. Entonces imagínate que yo soy un poquito competitivo, un poquito solo. Siempre que digo eso la gente se ríe. Y entonces imagínate que alguno de vosotros que sí que juega al tenis me dice, mira, he cogido la pista el martes a las 8, ¿te viene bien? Pues mira, sí. Y entonces, ¿pero qué martes? No, dentro de 2 semanas me deja para que me prepare un poquito, porque no he jugado nunca, entonces no quiero hacer el ridículo. Venga, pues dentro de 2 semanas, nos vemos dentro de 2 martes a las 8. Y entonces yo, que soy un poquito competitivo, digo, yo, hombre, no le voy a ganar, pero al menos le quiero plantar cara. Y entonces yo digo, ¿esto cómo se juega? Me pongo a ver vídeos de YouTube. Y digo, no, me voy a ir al Corte Inglés porque sé que Rafa Nadal ha sacado un libro que se llama 13 técnicas para ser un campeón. Descubre el Roland Garros que llevas dentro. Y entonces me voy a ir al Corte Inglés, compro el libro por 13,95. Y entonces durante esas 2 semanas digo, adiós a la Biblia, dejo ya los otros libros, me tengo que centrar. Y entonces en 2 semanas me leo las 13 técnicas. Y te dicen cómo te tienes que posicionar, cómo tienes que hacer un revés, cómo tienes que cortar y en qué momento te tienes que colocar delante y detrás. Yo me leo el libro de pe a pa. Una pregunta, ¿yo sé jugar el martes? ¿Yo le voy a ganar? ¿Yo le voy a plantar cara? No. ¿Por qué? Porque tengo toda la teoría, la tengo toda la teoría. Si es que he visto fotos, he visto vídeos, pero es que no lo he hecho en mi vida. Me da la sensación que muchos creyentes y muchas iglesias que somos muy, muy sanas en la palabra y que profundizamos tanto en la palabra y que tenemos las definiciones también, pero luego en la barca, luego en el día a día, qué lejos estamos de la teoría. Qué triste ver a cristianos que tienen su mente lleno de conceptos, de conocimientos, pero luego en la práctica no saben amar a su esposa como Cristo. Sí, se han leído libros y libros sobre la crianza, pero luego en la práctica saben definirte muchas cosas y su asignatura preferida es Cristología, pero sus vidas en la distancia corta están tan lejos de Cristo. Hablamos de la gracia y la gracia, pero sin embargo tenemos tan poca gracia con aquellos que no están en la gracia. Y juzgamos a tantas personas con la Biblia. Y este sí es cristiano, y este no, y ahora cae una persona y lo criticamos y todo el mundo hablando. Y dices tú, Señor, este es el corazón de Cristo. Sabemos tantas cosas, pero luego el Señor te dice, te voy a dar un paseo por Galilea por la noche. Y quiero que me demuestres tu teología. Hermano, espero que esto se entienda, pero de nada te va a servir estudiar teología y estar todos los días saturado viendo vídeos, devocionales, conferencias, si todo eso no lo pasas una cuarta de la mente al corazón. De la mente al corazón. A veces es mejor saber poco y lo poco que sé interiorizarlo y vivirlo y decir, Señor, poquito a poco, yo soy un discípulo, poquito a poco, no me metas mucho. No me metas mucho que me saturo. Me lleno la mente de información y voy por ahí dando bibliazos y tratando de ganar conflictos teológicos. Señor, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Recuerdo en el seminario, el último año ya nosotros empezamos a pastorear con el pastor Israel Sanz allí en un pueblo, en Palma del Río, y mientras estábamos pastoreando ese año, estábamos terminando los dos nuestra tesis. Ángela hizo su tesis sobre la crianza y sobre el tema de los niños, basándose en el pasaje de Lucas capítulo 2, y yo, pues bueno, por todo lo que he atravesado en mi vida o algo, siempre había el deseo de estudiar y de profundizar sobre el sufrimiento, así que me metí a estudiar sobre el sufrimiento, estudiando el pasaje de Primera de Pedro, Dios nos hizo renacer para una esperanza incorruptible, inmarcesible. Así que, hermanos, durante un año, todo el año estuve leyendo libros de sufrimiento. A leer, y a leer, y a leer, y a leer, porque claro, luego tenías que hacer entre 70, 80 páginas, tenías que intentar ir ahí resumiendo, poniendo conceptos, aplicando. Así que durante un año yo estuve estudiando, tenía en mi mente sufrimiento, vamos, toda la teoría, había leído a muchos autores seculares, cristianos, y el profesor que era mi tutor, que me iba coordinando la tesis, me dijo, mira, como estás predicando, como ya estás pastoreando, te animo para que todo esto también sea algo inspiracional y para que todo lo que estás sabiendo lo puedas llevar a un terreno práctico. ¿Qué te parece si haces una serie? Y entonces hice una serie, creo que de 3 meses, sobre el sufrimiento. Así que
Digo, mira, que no quede solamente aquí, sino quiero llevarlo a ese terreno. Así que durante un año lo tenía todo muy claro. Resulta que semanas antes de terminar la tesis, mi esposa, teníamos a David y Ángela estaba embarazada y pudimos organizar un viaje a Estados Unidos. Su hermano es pastor allí y hacía 8 años que no veía a su hermano y hacía 8 años que no estaba toda su familia. Ella tiene 2 hermanos más y sus padres. Entonces, después de mucho tiempo logramos cuadrar nuestras agendas para encontrarnos todos allí en Alabama. Era el viaje de ensueño, teníamos eso marcado desde hace meses. Cogimos el coche, nos fuimos hasta Madrid, de Madrid fuimos a Miami, en Miami tuvimos que estar varias horas allí, luego otra conexión hasta Atlanta, llegamos a Atlanta, allí nos encontramos con la familia, fue algo impresionante, nos subimos en un coche, estuvimos creo que 5 o 6 horas hasta llegar hasta Alabama, y cuando llegamos allí, que llevamos casi 2 días viajando desde que salimos de Córdoba, cuando llegamos allí yo creo que eran las 11:30, 12 de la noche, y yo literalmente me duché, me acosté allí en la cama y a los 2 minutos también me quedé agotado. Me quedé dormido profundo, pero a los 5 minutos me despierta mi suegra, Moisés rápido, vaya al baño, y en ese momento cuando entro en el baño, mi mujer está teniendo un aborto. De repente se presentó una mega tempestad. Por hacer la historia corta, al final ella sacó a bebé, teníamos en una bolsita. Por toda la presión que teníamos en ese tiempo de seminario, de tesis, se nos olvidó sacarnos un seguro de salud. En las clínicas, no sé, nos pedían 5.000, 7.000, 9.000 dólares para atendernos. Y cuando el Señor me metió en el mar, ahí cuando me dio un paseo esa noche en su barca, me dijo, ahora pon en práctica tu año de sufrimiento. Ahora todo lo que tienes aquí, todas las verdades que yo te he revelado, pásala aquí y créela. Nos pusimos ahí de rodillas, empezamos a adorar al Señor, pusimos música, empezamos a recitar textos. Tú me decías, léeme la Biblia, léeme salmos, léeme salmos. Porque tú sabes que Dios es fiel, pero debes creerlo, debes saborearlo, debes sentirlo en los momentos de dificultad. Tú lo sabes. Puedes sacar infinidad de textos. Tú sabes que Dios es amor, pero debes experimentarlo en los momentos de sufrimiento. Tú lo sabes, que Dios es gozo, pero debes creerlo en los momentos de tristeza. Tú sabes que Dios es tu paz, pero debes creerlo en los momentos de inestabilidad. Porque uno de nuestros principales pecados es la incredulidad, la falta de fe. Eso es lo que el Señor le dijo, hombres de poca fe. Tenéis que creer lo que creéis. Tenéis que meditar en lo que sabéis. Saca tus apuntes y mételo ahí. Medita en esto. Y el tiempo que dure esta tempestad, quédate ahí, que tu mente acampe, no salgas de ahí. Pero, Señor, es que la noche se me está haciendo muy larga, quédate ahí. Ya te sacaré de la noche, ya saldrá el sol, como le salió el sol a Jacob después de estar luchando en Peniel. El sol saldrá, hermano y hermana, el sol saldrá. El sol saldrá. Y frecuentemente Dios en su amor, Dios en su gracia y en su misericordia, te lo repito, en su amor, en su gracia y en su misericordia, te regala un paseo en barco. Te regala una noche con Él. Te regala una temporada en Galilea. Te regala una mega tempestad. ¿Pero qué me estás diciendo? Sí, es mi regalo. Una tempestad para tratar contigo de una manera muy especial. Para que tengas misericordia. Para que aprendas a consolar porque has sido consolado. Para que tus discursos no sean teoría y palabrería hueca, sino que detrás de tus predicaciones haya lágrimas. Para que no seas un teólogo, sino que seas un pastor de almas. Por eso te meto en tempestades.
para que no busques llenar tu despacho con cuadros, con títulos, sino que ames a la gente, que sufras con aquellos que sufren. Para eso también te estoy metiendo en esa tempestad. Permitidme que haga algo muy sencillo. Si queréis, os invito a que un momento podáis cerrar todos vuestros ojos. Y si hay alguien aquí en esta sala que está atravesando una tempestad, o quizás ahora no, pero puede que en los próximos días de repente venga esa tempestad, quiero decirte 3 cosas que tú sabes, pero que me gustaría recordártelas. Estas 3 cosas son las que me están salvando a mí ahora mismo en medio de mi tempestad. Escucha. Dios está al control de la tempestad que se ha levantado en tu vida. Dios está al control de la tempestad que se ha levantado en tu vida. Lo segundo que quiero recordarte, Dios en cualquier momento, por el poder de su palabra, puede quitar esa tempestad. Dios está al control. Dios con su palabra puede quitar esa tempestad. Y lo tercero que quiero decirte, Dios está permitiendo esa tempestad para tratar con tu corazón, para que estés a su lado, para mostrarte a Cristo. Ama esa tempestad, ama al Señor. Dios está al control. Dios puede cancelar esa tempestad. Dios tiene un propósito glorioso con esa tempestad. Puedes abrir tus ojos. Pensaba en esta pregunta que los discípulos le hicieron, pero no te importa, Señor. Es que no te importa. No te importa. ¿Cuántas veces, no? Cuando estamos atravesando esas tempestades, el diablo se pone las botas y nos susurra tantas mentiras, tantas mentiras. Allí está el diablo diciéndole a Jesús en el desierto, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Claro que soy hijo de Dios. ¿Cómo me vas a hacer dudar de si eres hijo de Dios? Pero no solamente ahí. ¿Tú te acuerdas cuando él estaba sostenido entre el cielo y la tierra, colgado en un madero, desnudo? Y algunos de los que estaban allí, inspirados también, influenciados por el infierno, le decían, bueno, si el Padre lo ama, si es el Hijo de Dios, que Dios venga y que lo saque de aquí, que lo libre. ¿Te acuerdas de esa escena? Donde él tuvo que escuchar, bueno, si tanto lo ama el Padre. ¿Cuántas veces viene ese pensamiento, Señor, si tú me amaras, Señor? Me encanta esta frase que el Señor me regaló hace tiempo que dice, si supiéramos cuánto nos ama Jesús, no nos preocuparíamos tanto. Por supuesto que te ama. Pero Señor, si es que parece que mi vida ya no tiene sentido, yo te amo. Yo estoy al control de lo que no tiene sentido. Me recuerda mucho esto a esa escena, ¿no? Donde precisamente Marta y María ven que su hermano, que es que no lo cuenta, que como no venga rápido el maestro es que no lo cuenta. Es que ya han venido médicos, han venido curanderos, hemos hecho remedios naturales, le hemos dado medicamentos. Y mira, y cogió a alguien que estaba por allí y le dijo, mira, escúchame, creo que la última vez me dijeron que Jesús andaba por Capernaum. Mira, escúchame, no te distraigas. Mira, limpia Capernaum, busca por cada rincón, pero encuentra al maestro. Y cuando lo encuentres, dile esto. Eso nos dice el Evangelio de Juan. Cuando encuentres al maestro, dile esto. Al que amas, al que tú amas, está enfermo, vente. ¿Te acuerdas que le dijo eso? Y allí llegó y lo encontró y cogió a Jesús y le dijo, maestro, Marta, María, me han mandado aquí, me han dicho esto, maestro, de manera literal, me han dicho que al que tú amas, escucha, al que tú amas, ¿te das cuenta? Parece como si fuese una especie de chantaje emocional. Señor, que no es cualquiera, que no es mi primo, que no es mi vecino, que es al que tú amas. Señor, al que tú amas. El que tú amas está enfermo, Señor. Y si no viene pronto, no lo vas a ver, no lo va a contar. Y dice la Biblia que a continuación de escuchar eso, dice a continuación
El Señor dice, esta enfermedad no es para muerte, pero dice, y se quedó 2 días más. ¿Qué dices, Señor? Si te he dicho que es el que tú amas. ¿Cómo así? Es como si ahora me dice alguien aquí, Moisés, tu hija ha salido de la carretera, le ha dado un golpe a un coche y... No, pero yo voy a terminar la predicación. Dile a mi hija que... ¿Me entendéis? Pero es que el Señor tiene su tiempo. El Señor no es movido por las presiones como nosotros. El Señor tiene su agenda. El Señor tiene 2 días más. Y 2 días más son 2 días más. Y yo tengo un tiempo en la barca. Y algunos pueden decir, Moisés, es que mi prueba no lleva 2 días. Es que mi prueba lleva 2 meses, 2 semanas, lleva 2 años. Yo tengo mi tiempo. Pero ahora, márchate para allá y dile a ellos que yo también le amo. Porque a continuación viene el versículo que dije el otro día. A continuación dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Vete para allá y dile que me voy a quedar aquí, pero dile que Él también os ama. Y yo puedo estar en medio del mar diciéndole cuando está en la olas, tú me amas. Tú estás al control, pero además tú me amas. Tú estás al control, tú me amas. Quiero abrir muy poco mi corazón con vosotros por algo muy personal. Yo ahora mismo llevo atravesando una tempestad de 7 años, de las más terribles en mi vida, con una situación familiar. 7 años. Tan solo os pido que, si os acordáis, pues que podáis orar por mí, por nosotros, como familia. Una prueba que cuando no tengo mi mente en estas verdades, el diablo se pone las botas y la noche se hace noche. A lo largo de mi vida he atravesado por muchas pruebas, pero esta, no sé por qué, pero es mi aguijón en la carne. Es una prueba con mi hija mayor. Tengo una hija mayor. Si os acordáis de orar, os lo agradecería. Ahora, que el Señor te ame no significa que vas a salir corriendo a calmar tu tempestad. Que el Señor te ame, no me vengas diciendo al Señor al que tú amas, pues entonces no. Y ten cuidado porque ese es el evangelio de la prosperidad que tanto daño hace. No, es que el Señor es el genio de la lámpara, tú oras, ya verás. No, el Señor te ama y te deja la tempestad. Y tenemos que entender. Cristo te ama y te deja pasar por ahí porque tiene algo glorioso contigo. Te va a revelar su grandeza, te va a revelar su amor, su poder, su gloria. Te va a revelar su amor como nunca antes. ¿Cuál fue el resultado de esta tempestad en la vida de los discípulos? Marcos capítulo 4, versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Me fascina mucho este pasaje, ¿te das cuenta? De repente ellos que están ahí todavía están escuchando, sí, hemos seguido a Jesús, creemos que es el Mesías, pero de repente dice que vino gran temor sobre sus corazones y decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? Hermanos, al final de la historia, ¿tú sabes qué sucedió? Que el mar era un plato, todo estaba en calma, pero de repente los discípulos empezaron a gritar internamente y ahora ya no tenían miedo al viento, ya no tenían miedo al mar. Ahora ¿sabes a quién le tenían miedo? Al que estaba en la barca. Y de repente yo creo que se acumularon allí en el rincón y dijeron, pero ¿quién es este? ¿Quién es este? Pero no tienes ahí escrito que soy el hijo. Sí, lo tengo escrito, pero tú eres de verdad el hijo de... Pero no tienes ahí escrito que yo tengo... Sí, yo sé que tú tienes poder, pero... De repente ellos dijeron, pero ¿quién es este? Y empezaron a tener temor y se levantó otra tempestad en sus corazones. Pero ¿quién es este? ¿Quién es este que le da órdenes al viento y al mar? Esta palabra temor dice que tuvieron gran temor. Habla de fobia, de miedo, de terror. Ellos dijeron, pero ¿quién es este? Vino temor de Dios a sus corazones. Durante la tempestad tenían miedo a la tempestad, pero ahora tras la calma estaban aterrorizados porque el Señor Jesús les estaba diciendo, hey chicos, yo no tengo poder, no, yo no tengo poder, yo soy el poder. Yo no tengo poder, yo soy el poder. De repente ellos empezaron a entender cosas que abrumaron su corazón. Y hermano y amigo, si me estás escuchando, si tú hoy pudieras comprender que el mismo Dios que se encontraba en la barca, aquel que le dio órdenes al viento, al mar y a todo el universo, ahora habita en la barca de tu corazón. Pero ¿quién es este que está dentro de mí? ¿Quién es este que está dentro de mí? ¿Quién es este que está conmigo a mi lado? ¿Quién es este que ha entrado en la aldea? ¿Quién es este que está en mi sofá? ¿Quién es este que está en mí? ¿Quién es? Eso es lo que necesitamos, saber quién es Dios, asombrarnos, disfrutar de Él, creer en Él, descansar en Él.
Eso necesitamos. Entonces, nuestros corazones serían totalmente libres y solamente tendríamos temor a Dios. Porque eso es lo que necesitamos, tener más temor de Dios, más temor de Dios. El temor a Dios nos libera del temor a los hombres. Yo lucho tanto con el temor a los hombres. Tanto con el temor a los hombres. Me leí este verano cuando los hombres son grandes y Dios es pequeño, ¿no? Cuando Dios es pequeño y los hombres son grandes, y digo, Señor, esto, que no se me olvide, que no se me olvide. Pero luego el Señor te mete en la barca y te dice, venga. Y otra vez ves al hombre grande y a Dios pequeñito y dice, pero otra vez, Señor, con esto. Y te dice el Señor, más temor de mí, más temor de mí, más temor de mí. No importa si ya no te llaman más. Yo he puesto tu nombre en el libro de la vida. No importa si no gustas, a mí me gustas por lo que Cristo ha hecho. No, quítate de ese terreno, sé libre, porque ahí entonces vas a ser prisionero, vas a ser un títere en las manos de los hombres. Quítate de ahí, no tienes que ser como otro, no tienes que impresionar, eres tú, yo soy en ti, yo te amo, yo estoy contigo. Y entonces tengo que recordarme tantas veces esto, hermano. Qué vergüenza decir esto, pero tantas veces. Tenemos tanto temor a los hombres, nos impresionan tanto los hombres, que luego pues simplemente te muestra al Señor que son pecadores, que son débiles. Y cuidado, porque como pongas en un pedestal a un hombre, ahora hace así el Señor y dice, mira, el hombre del pedestal. Nuestra mirada en Cristo, nuestros ojos puestos en Él, el autor, el consumador de la fe. Necesitamos, si hay alguien aquí que está luchando con el temor al hombre, en todos los aspectos, en compararte, en ser aceptado, en tu valor, en tu cuerpo físico, en que un chico te quiera, en ser popular ahora en el instituto, contempla al Señor. Métete ahí en esa imagen donde Isaías contempló al Señor y se unió a la adoración de los ángeles y cantó, santo, 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 tú eres, que los focos no me apunten a mí, tú eres, Señor, el importante, el imprescindible, tú eres el protagonista. Rompe mi orgullo, Señor. El temor a Dios nos libera de nuestras ansiedades, de nuestras preocupaciones. El temor a Dios, como dijimos ayer, el temor a Dios es lo que te ayuda a luchar de manera eficaz contra el pecado. Temor a Dios. Cuando tú estás ahí a punto de cliquear, si tú tienes temor a Dios, tú dices, Señor, pero ¿cómo voy a darle yo al play? ¿Cómo voy a darle al play si tú estás aquí, Señor? ¿Cómo voy a darle al play, Señor? ¿Cómo voy a coger 1,50 € de ahí, Señor? ¿Cómo voy a coger 1,50 € si estoy delante de tu mirada? Señor, el jefe se ha ido. ¿Cómo me voy a ir yo 30 minutos antes si tú me estás viendo, Señor? Eso es lo que necesitamos. Vivir a su lado, caminar a su lado. Termino esta predicación hablándote, si hay alguien aquí entre nosotros que todavía no está caminando a su lado. Quiero hablarte de otra tempestad más que hay. Está la tempestad física, está la tempestad en el corazón, pero también hay una mega tempestad, la cual es la que realmente nos debería de producir miedo y temor. La mega tempestad que viene contra nosotros es la tempestad del pecado, la tempestad de la justa ira de Dios. Esa es la tempestad a la que todos los hombres le tendríamos que tener miedo. La tempestad de una muerte eterna. No sé si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, o que lo conoces de manera teórica pero no estás caminando con Él. Amigo que estás aquí sin Cristo, quiero decirte con todo mi amor que la Biblia dice que todos somos pecadores y que todos merecemos el infierno. Esa es la mega tempestad que viene hacia nosotros. La tempestad del justo juicio de Dios se aproxima cada día más. Y aunque tú pienses que tienes el control de tu barca y que eres feliz, escúchame, amigo que estás aquí, amiga, jovencito que estás aquí, viene una mega tempestad que se llevará tu alma al infierno. Y ante esta terrible realidad y esta terrible noticia, no me quiero bajar de este lugar, no quiero dejar este lugar sin recordarte la maravillosa noticia del Evangelio. En el versículo más famoso de toda la Biblia, la Escritura dice que de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como te dije ayer, en la cruz del Calvario, el Dios Padre trató a su Hijo como si hubiera llevado tu vida para tratarte a ti como si tú hubieras llevado la suya. Eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amigo y amiga, jovencito que estás aquí, escúchame por favor, viene una mega tempestad contra ti.
Nadie te podrá librar de eso. La justa ira de Dios contra el pecado, contra todos aquellos que no quieren cortar. Y hermano y hermana, ese tsunami es imparable. Pero ¿sabes qué ha hecho el Señor? Jesús ha ocupado tu lugar en la cruz y se ha puesto así y le ha dicho al Padre, Padre, que tu mega tempestad me golpea a mí. Todo tu sufrimiento, el infierno eterno me lo bebo. Y Cristo en la cruz del Calvario se puso entre tú y el Padre para que ahora tú ahí estés en calma como los discípulos en la barca. Toda la mega tempestad del infierno cayó sobre el Hijo y el Hijo te dice, tú aquí confiado en mí, tú estás aquí, seguro en mí. Así que si hay alguien aquí que no ha rendido su vida al Señor, no le ha dado el control de su corazón, si hay alguien aquí que no está caminando con Cristo, ahí donde estás, clama ahora mismo, clama y dile al Señor, Señor, líbrame de la mega tempestad. La gente se preocupa por la tempestad del dinero, por la tempestad del matrimonio, por la tempestad de la salud. La tempestad que nos tiene que inquietar es la tempestad de la eternidad. Esa es la tempestad. Hermano, y Dios te puede sanar y luego vas a morir. Y Dios puede resucitar a Lázaro y luego Lázaro murió. Pero la buena noticia es que el Señor ha cancelado la mega tempestad, la tempestad de estar una eternidad fuera del jardín. Qué interesante esta palabra gran, mega, en nuestro texto aparece en 3 versículos, 37, 39 y 41. Se levantó una gran tempestad, versículo 39, se hizo una gran calma y entonces temieron con gran temor. La mega tempestad es el pecado, la muerte y la ira de Dios. La gran calma la tenemos aquellos que tenemos a Cristo en la barca. Aquellos que tenemos a Cristo vivimos con esa gran calma y aquellos que tenemos a Cristo tenemos un gran temor, no de terror, sino de respeto y de reverencia. Señor, yo camino delante de ti. Te resumo, hermano, Dios está al control de tu tempestad, está tratando contigo, te está dando un regalo envuelto de una manera que quizás no te gusta, pero es un regalo. Si estás a su lado en la barca, confía en el que está en la barca. Si Jesús no está en tu barca, arrepiéntete y dile al Señor, Señor, métete en mi barca. Yo quiero tener tu calma, tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, si tienes a Cristo vas a tener temor santo en tu corazón. En medio de cualquier situación que estés atravesando, recuerda estar a su lado en la tempestad. Termino con una frase que Jesús dijo que hemos pasado de largo, pero que para mí es la clave. Cuando Jesús se subió a la barca, le dijo a los discípulos, ¿pasemos a dónde? Pasemos al otro lado. Lo que pasa es que se olvidaron que Jesús ha dicho que íbamos a pasar al otro lado. Y si Jesús ha dicho en la orilla que vamos a pasar al otro lado, da igual la tempestad que venga, que vamos a pasar al otro lado. Y hermano y hermana, da igual la tempestad que venga ahora y a lo largo de toda tu vida, Cristo ha dicho que vamos a pasar al otro lado. Bendito sea el Señor, que vamos a pasar al otro lado. Fiel es aquel que nos llamó. Vamos a pasar al otro lado. De hecho, cuando tú estás en medio de la tempestad, a veces Dios permite la tempestad para que anheles llegar al otro lado. Porque si la vida fuera todo en calma, el cielo no tendría tanto valor. Si la vida fuera tan feliz, entonces no anhelarías tanto estar con Cristo, no clamarías Maranata. Pero a veces Dios te dice, una tempestad para que anheles el otro lado. Y hermano, no esperes el cielo aquí en la tierra. Anhela estar al otro lado. Anhela estar al otro lado. Y créeme, no sé cuál es tu tempestad, pero vas a llegar al otro lado. Señor, gracias.